En una era lejana, perdida en los ecos del tiempo, cuando las huellas de seres colosales aún marcaban la superficie del mundo y los soberanos eran moldeados en el crisol de interminables batallas, emergió una figura cuyo nombre se transformó en leyenda. Entre los polvorientos caminos y las llanuras bañadas por el sol ardiente de Basán, se susurraba un nombre que retumbaba como un trueno en la distancia. Og, el rey de una tierra olvidada por el tiempo, el último vestigio de una raza de titanes que alguna vez caminó entre los hombres. Pero antes de seguir con esta historia llena de misterios y batallas épicas, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Si tú también crees en Dios, escribe en los comentarios: Jesús, María y José, fortaleced mi fe. Deja tu like para que este mensaje llegue a más corazones y suscríbete al canal para que juntos descubramos los secretos que el pasado aún guarda en silencio. En aquella región, donde los castillos desafiaban el cielo y los campos fértiles se extendían hasta perderse en el horizonte, Og no era visto simplemente como un monarca, era contemplado como una fuerza de la naturaleza, un ser cuya silueta gigantesca cubría el paisaje y cuya presencia hacía temblar incluso a los corazones más valientes. Las antiguas crónicas describen su cama no como un simple lecho, sino como un monumento a su grandeza, forjada en hierro macizo y adornada con gemas que capturaban la luz del sol. Medía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho, una construcción que solo podía sostener el peso de un ser de dimensiones inimaginables. Aquella cama no era solo un lugar de descanso, sino un símbolo silencioso de su dominio sobre Basán y las tierras más allá de sus fronteras. Se dice que cuando Og caminaba, la tierra temblaba bajo sus pasos pesados, y las montañas, normalmente inamovibles, parecían inclinarse con respeto silencioso ante su paso. Sin embargo, detrás de aquella figura temible y poderosa existía una historia que pocos conocían, la de un joven titán que mucho antes de convertirse en rey, fue un niño solitario en las frías alturas del monte Hermón. Allí, donde los vientos helados cortaban la piel como cuchillas invisibles y las águilas surcaban los cielos como mensajeras de los dioses antiguos, Og forjó su carácter. Desde su infancia, los relatos sobre sus antepasados resonaban en su mente. Pertenecía a una raza ancestral, seres que no solo conquistaban territorios, sino que eran considerados emblemas vivientes de fuerza, devastación y autoridad. Su padre, un guerrero legendario cuyos logros aún eran contados alrededor de las fogatas, le enseñó a blandir una espada tan grande como el tronco de un roble milenario y a lanzar piedras tan pesadas que podían derribar los muros más resistentes de cualquier fortaleza. Pero junto con la fuerza, su progenitor le transmitió una lección más valiosa. El poder físico es un don, hijo mío, pero el verdadero liderazgo reside en la sabiduría y en el corazón. Un rey no solo defiende a su pueblo con el filo de su espada, sino también con la justicia de sus decisiones y la compasión de su alma. No obstante, el destino de Og ya estaba sellado mucho antes de que empuñara su primera arma. Las fértiles tierras de Basán, con sus abundantes recursos y estratégicas rutas comerciales, siempre atrajeron la codicia de reyes ambiciosos y conquistadores sin escrúpulos. No pasó mucho tiempo antes de que el joven titán se viera obligado a enfrentar su primer gran desafío. En las vastas planicies de Arob, donde el viento silbaba entre las colinas y la tensión se podía cortar como un cuchillo, un ejército invasor proveniente de Abá marchó con la intención de arrebatar lo que no les pertenecía. Era un ejército numeroso, armado hasta los dientes, movido por la ambición desmedida y la arrogancia. Sin embargo, Og, con un rugido que hizo vibrar la tierra y estremecer los cielos, se lanzó al combate. Su espada,
reflejando los rayos del sol como si fuera un relámpago en la oscuridad, trazaba senderos de destrucción entre las filas enemigas, dejando a su paso un campo cubierto por el silencio de aquellos que cayeron ante su fuerza incontenible. Pero más allá de la brutalidad del campo de batalla, aquella confrontación marcó el nacimiento del verdadero monarca que Og estaba destinado a ser. Fue allí donde el joven comprendió que su vida no sería guiada solo por la violencia, sino también por la responsabilidad de proteger a su gente y preservar la paz en un mundo que constantemente amenazaba con caer en el caos. Mientras los enemigos caían bajo su espada, el suelo comenzó a teñirse con el rojo oscuro de la batalla, y el nombre de Og se expandió como un susurro de temor entre las aldeas y ciudades vecinas. Para algunos, su nombre era un augurio de destrucción inminente, para otros, la encarnación misma de la guerra. Sin embargo, lo que pocos sabían es que aquella sangrienta victoria no era más que el prólogo de su extensa historia. Og no solo era un coloso en el combate, también era un visionario, un arquitecto de su propio legado. Con sus propias manos y la fuerza de su voluntad inquebrantable, comenzó a construir un reino que desafiaba las edades. Levantó murallas imposibles de escalar, moldeó senderos entre montañas donde antes solo existía roca virgen, y unió los rincones más remotos de Basán bajo un mismo estandarte. Las fortalezas que erigió no solo protegían su tierra, eran un símbolo de su determinación de dejar una huella eterna sobre el mundo. Y entre todas sus obras existía una creación que se convertiría en leyenda: su cama de hierro. Forjada por los artesanos más hábiles del reino, quienes día y noche martillaban el metal incandescente, dando forma a un lecho tan imponente que parecía hecho para un dios guerrero. Sin que él lo supiera, aquella cama no solo sería el trono de su descanso, sino también el silencioso testigo de su destino final. Desde su trono, contemplando el horizonte que alguna vez creyó eterno, Og no podía imaginar que su mayor desafío aún no había llegado. Porque, lejos de sus fronteras, en las arenas del desierto, una amenaza inesperada comenzaba a gestarse. No era un ejército de reyes ambiciosos ni hordas de saqueadores. Eran un pueblo errante, sin patria, pero guiado por una fe que no podía ser quebrantada. Su líder no blandía una espada de acero, sino que portaba algo mucho más temido: la promesa de un Dios invisible, cuyo poder no se medía por el tamaño de su ejército, sino por los prodigios que obraba. Las historias sobre este pueblo y su Dios comenzaron a llegar a los oídos de Og como ecos lejanos que parecían imposibles, pero que poco a poco se volvían innegables. Decían que este Dios había partido un mar en dos, permitiendo que su pueblo escapara de la esclavitud, que había hecho llover fuego desde los cielos y derribado murallas impenetrables solo con el sonido de trompetas. Relatos increíbles, sí, pero que llegaban a través de mercaderes, viajeros y hasta espías, quienes relataban cada suceso con la mirada perdida, como si hubieran presenciado algo más allá de lo humano. Og, orgulloso y racional, al principio escuchó estas historias con escepticismo. Pero en las noches, cuando el silencio envolvía su fortaleza y la oscuridad parecía respirar a través de las piedras, sus pensamientos comenzaban a inquietarse. En sueños turbios veía un ejército envuelto en fuego, liderado por un hombre sencillo, vestido humildemente, pero que empuñaba un bastón capaz de hacer temblar la tierra bajo sus pies. Y en esos sueños, su majestuosa cama de hierro ya no representaba poder ni seguridad. Se convertía en una tumba solitaria, fría, silenciosa, esperando pacientemente por él. Un día, las advertencias dejaron de ser rumores y tomaron forma concreta. Un mensajero entró apresuradamente en su sala del trono.
su rostro pálido como la luna y su voz cargada de una inquietante certeza. Mi señor, los israelitas han cruzado el Jordán, han conquistado Jericó y ahora avanzan hacia el norte, hacia nosotros. Sus palabras resonaron como un trueno en el corazón del reino. La sombra de este pueblo, guiado por un poder invisible, se alzaba contra los muros de piedra como la tormenta que antecede a la destrucción. Osé levantó de su trono, su figura colosal proyectándose contra las antorchas que iluminaban la sala. Con voz firme declaró: «Que intenten tomar lo que es mío. Les mostraré la fuerza de Basán». Pero incluso mientras hablaba, una pregunta persistente rondaba en su mente. ¿Sería este el enemigo del que su padre alguna vez le advirtió? ¿Aquel que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también el temple de su espíritu? Los días de tranquilidad en Basán se desvanecieron como la neblina al amanecer. Cada comerciante que llegaba, cada viajero que cruzaba las fronteras y cada espía que se atrevía a adentrarse en sus dominios traía la misma noticia. Los israelitas no eran un ejército común. No conquistaban por la cantidad de sus hombres ni por la destreza de sus armas. Su verdadero poder no residía en espadas ni lanzas, sino en una convicción que ninguna muralla ni fortaleza podía resistir: la voluntad inquebrantable de su Dios. Og mantuvo su semblante firme ante su pueblo, pero cuando caía la noche y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos del castillo, las dudas le acechaban como sombras silenciosas. En su mente, las imágenes de sus guerreros caídos se repetían sin cesar. Los veía sucumbir no por heridas visibles, sino como si una fuerza invisible les arrebatara el aliento. A pesar de su grandeza, comenzaba a comprender que la batalla que se aproximaba sería diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado. Una guerra que no solo mediría el acero contra el acero, sino la fe contra el miedo. Su enorme trono de hierro, cubierto por el polvo del tiempo y el olvido, parecía recordarle en silencio que incluso los más grandes pueden ser olvidados por la historia. Og despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor y el sudor frío recorriendo su frente. Una sensación inquietante le invadía. ¿Era esto lo que su padre había tratado de advertirle tantos años atrás? Que llegaría un día en que su fuerza sería puesta a prueba por algo mucho más grande que cualquier ejército. En medio de su confusión, un guardia irrumpió en la sala, jadeante, con el rostro pálido y la voz cargada de urgencia. «Mi señor, nuestros exploradores han confirmado lo que temíamos. Los israelitas han cruzado el Jordán y han tomado Jericó con una facilidad alarmante. Y no se han detenido. Avanzan hacia nosotros sin mostrar temor alguno». Og se levantó con brusquedad. Su voz retumbó por todo el salón. «Son solo nómadas errantes, gente sin tierra, sin castillos, sin muros que los protejan. ¿Cómo podrían compararse a nosotros, descendientes de los refaitas, gigantes forjados en la guerra? Que prueben el filo de nuestras armas y sabrán lo que significa desafiar a Basán». Pero por más que sus palabras sonaran fuertes, algo dentro de él susurraba que esta batalla no sería como las anteriores. En su interior, Og sentía un peso que jamás había experimentado antes. Esta no sería una simple confrontación entre soldados sobre el campo de batalla, donde el más fuerte sobrevive. Había una presencia invisible, un elemento intangible que escapaba a toda lógica de guerra y estrategia. Era como si el mismo destino estuviera presente, esperando pacientemente por el desenlace. La noche previa a la gran batalla, Og permaneció sentado en el borde de su cama de hierro, con la mirada perdida en el horizonte oscuro. No pudo conciliar el sueño. Fuera de su fortaleza, sus soldados descansaban confiados, creyendo que la victoria era segura, como tantas otras veces. Pero dentro del corazón del titán de Basán,
Una inquietud silenciosa crecía. ¿Sería suficiente su fuerza contra lo desconocido? Desde el campamento enemigo, la brisa nocturna trajo consigo un sonido inesperado. No eran los tradicionales gritos de guerra, ni el estruendo metálico de los preparativos militares. Era un canto suave, un himno que flotaba en el aire como una plegaria, una melodía sencilla pero poderosa, dirigida a un poder que Og no podía comprender. Y por primera vez en su vida, el rey de Basán no se sintió invencible. No por falta de estatura ni de fuerza física, sino por algo más profundo. Como si su linaje, sus armas y su trono de hierro no fueran suficientes frente a aquello que estaba a punto de enfrentar. El amanecer llegó teñido de rojo y dorado, como si los cielos mismos presagiaran la sangre que pronto se derramaría sobre las llanuras de Edrei. El destino de su pueblo, de una estirpe milenaria, estaba a punto de escribirse con sangre y acero. Con paso decidido, Og se levantó de su lecho de hierro, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, y caminó hacia la explanada donde su ejército le aguardaba. Decenas de miles de guerreros, descendientes imponentes de los antiguos refaitas, formaban filas que parecían no tener fin, esperando la orden de su rey. Sus cuerpos eran altos, sus brazos poderosos, y sus ojos reflejaban la determinación de quienes no conocían la derrota. Og alzó la voz con la fuerza de un trueno. Hoy no luchamos solo por Basán. Hoy combatimos por nuestra historia, por nuestro legado. Demostraremos al mundo que los gigantes no caerán ante los hombres comunes. A lo lejos, una nube de polvo comenzó a elevarse sobre el horizonte. Pero no era provocada por una tormenta, sino por el avance constante y silencioso de un ejército impulsado por algo más que coraje. Avanzaban impulsados por una fe capaz de mover montañas, una convicción que ninguna espada podría quebrantar. Los exploradores enviados por Og regresaron con rostros tensos y miradas turbias, como si hubieran contemplado algo que escapaba a la comprensión humana. Muchos de ellos, guerreros endurecidos por años de combate, mostraban una inquietud que no podían ocultar. Se arrodillaron ante el rey y uno de ellos, con voz temblorosa pero sincera, habló. «Mi señor, no es la cantidad de su ejército lo que nos causa temor. Es algo más profundo, algo que no podemos describir. Ellos no marchan como los ejércitos que hemos enfrentado antes. No avanzan con gritos de furia ni con alardes de victoria. Caminan en un silencio que hiela la sangre, como si el resultado de la batalla ya estuviera decidido desde antes de que comenzara». Og, al escuchar tales palabras, sintió una mezcla de furia y desconcierto. ¿Cómo podía un ejército sin grandes números ni imponentes armas infundir tal miedo? En la vanguardia de los israelitas no se alzaba ningún coloso ni un rey adornado con joyas y coronas. Solo había un hombre sencillo, un líder que no parecía un guerrero por su apariencia, pero cuya presencia irradiaba autoridad: Josué, el elegido por su Dios para guiar a su pueblo. El titán de Basán lo observó desde la distancia con desprecio, convencido de que aquel hombre común jamás podría desafiar su reinado. Pero aún así, una sensación desconocida recorrió su espalda como un frío susurro. En su mente resonaron las antiguas historias. ¿No era este el mismo pueblo cuyo Dios había derrumbado murallas con el simple sonido de trompetas? ¿No era el mismo que abrió el mar para dar paso a su gente? ¿Y no fue ese Dios el que, según los relatos, detuvo el sol en el cielo durante una batalla para otorgarles la victoria? El campo de batalla esperaba en un silencio casi sobrenatural. Entonces, con un rugido que hizo vibrar las montañas, Og levantó su espada hacia el cielo y dio la orden de atacar. Los gigantes de Basán se lanzaron a la lucha como una tormenta desatada. Sus pasos hacían temblar la tierra y sus golpes derribaban a decenas de enemigos con cada embate. Eran como una fuerza de la naturaleza, imparables, demoledores.
Los israelitas, aunque más pequeños y ligeros, no retrocedieron. Sus movimientos no estaban impulsados por el miedo ni por la desesperación. Peleaban con una convicción que parecía surgir de lo más profundo de su ser, como si una fuerza invisible los sostuviera en pie. Y lo más desconcertante era que, mientras caían en combate, su canto se elevaba aún más fuerte. No era un canto de tristeza, sino de fe, una melodía que parecía conectar el cielo y la tierra en medio del caos. Og avanzó como un coloso imparable, su espada trazando arcos letales a su alrededor. Ninguno de los que intentaron detenerlo logró sobrevivir a su furia. Cada paso suyo era como el golpe de un martillo contra el suelo, y durante un instante parecía que nada podría hacerle frente, pero de repente un impacto sordo lo sorprendió por la espalda. Una punzada de dolor recorrió su cuerpo, algo que no sentía desde sus años de juventud. Bajó la vista y vio la sangre manchando su brazo, una visión que lo desconcertó por completo. Al levantar la mirada, observó a los israelitas que continuaban avanzando, firmes, decididos, sin que el miedo les hiciera vacilar. Y entonces, en lo alto de una colina, vio a Josué. No blandía una espada ni daba órdenes con gritos de mando. Estaba de pie, con los brazos extendidos hacia el cielo, en silencio, como si no fuera él quien dirigiera la batalla, sino algo mucho más grande e incomprensible. Era como si la verdadera fuerza que guiaba a los israelitas no estuviera en sus armas, sino en lo invisible, en lo eterno. En ese momento, un estruendo sacudió el valle. Un rugido ensordecedor resonó en el firmamento y un relámpago rasgó el cielo, iluminando el campo de batalla con una luz cegadora. Por un instante eterno, todo quedó suspendido en el tiempo. El rugido de los soldados, el choque de las espadas, los gritos de los heridos. Era como si el cielo mismo hubiera descendido para presenciar el destino de un rey y de un pueblo. Con la mirada perdida y el aliento entrecortado, Og sintió por primera vez una fuerza que no podía combatir. Era invisible, pero tan poderosa que lo empujó hacia atrás como si una montaña entera se hubiera desplomado sobre sus hombros. Sus rodillas, que jamás habían tocado el suelo en su misión, cedieron ante un peso que no provenía de hombres ni de espadas, sino de algo mucho más alto. La espada, que durante años había sido la prolongación de su voluntad indomable, cayó de sus manos pesadas, chocando contra la tierra ensangrentada con un sonido hueco y definitivo. En ese instante, el gigante de Basán conoció un sentimiento que nunca había permitido entrar en su corazón: el temor, un miedo profundo, que no se comparaba al temor del fracaso ni a la incertidumbre de la derrota, sino al reconocimiento de que existía una fuerza por encima de la suya, una voluntad que no podía ser doblegada. El cielo, oscuro y turbulento, comenzó a cerrarse sobre Edrei, como si la misma naturaleza llorara por el fin de una era. Relámpagos cruzaban el horizonte, y el viento traía consigo un murmullo ancestral. Og intentó levantarse, quiso reunir la fuerza que siempre lo había definido, pero el peso de su destino era más fuerte que sus músculos, más denso que su propia historia. Frente a él, Josué comenzó a caminar, con pasos firmes y serenos. No había prisa en su andar, ni arrogancia en su porte. No blandía una espada, ni necesitaba escudos que lo protegieran. Su sola presencia bastaba para estremecer los cimientos del orgullo de Og. Y cuando finalmente estuvo frente a él, habló con una calma que perforaba más que cualquier lanza. «No soy yo quien te ha vencido, Og. Ha sido el Señor, el Dios de Israel, quien ha decretado tu destino». En ese momento, el titán de Basán, postrado sobre el campo teñido de rojo, comprendió que su caída no era simplemente el final de un hombre o de un rey, sino el eco de una historia mayor que él. La tierra, húmeda por la sangre y la lluvia,
parecía absorber su derrota, como si sellara el fin de una dinastía que alguna vez desafió a los cielos. Quiso ponerse de pie una vez más, luchar contra lo inevitable, pero su cuerpo ya no le respondía. Sus músculos, que en otro tiempo podían derribar muros y aplastar ejércitos, temblaban bajo un peso que no era físico, sino espiritual. Josué permanecía allí, de pie, su manto agitándose con el viento tempestuoso, sin portar armas ni proclamar victoria. Su mirada tranquila, sin odio ni venganza, impactó a Og más que cualquier batalla. «¿Quién eres tú?», pensó Og. «No eres un conquistador, no eres un rey con sed de poder. ¿Cómo es posible que me hayas vencido sin tocarme?». Y Josué, como si hubiera escuchado sus pensamientos, respondió con serenidad: «No soy yo quien te ha derrotado. Es el Dios de Israel quien ha sellado tu destino». Og alzó la vista hacia el cielo cubierto por nubes oscuras, y en ese instante de lucidez final, entendió una verdad que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser. No importa cuán alto se eleve un gigante, siempre existirá algo más grande que él, y ese algo, invisible e inmenso, había decidido que su tiempo había llegado a su fin. La tormenta estalló con un estruendo ensordecedor, y con ella la última batalla del rey de Basán llegó a su conclusión. Los israelitas avanzaron con paso firme a través de Basán, tomando posesión de aquellas tierras que durante generaciones habían pertenecido a los gigantes. Las murallas, que parecían eternas e indestructibles, cayeron ante una voluntad que ninguna piedra podía detener. Los nombres de los refaitas, antaño temidos y respetados, comenzaron a borrarse de las crónicas. Y el cuerpo inmenso de Og, que había sido símbolo de poder absoluto, yacía ahora inerte sobre la tierra que alguna vez gobernó. Su figura colosal fue contemplada con una mezcla de asombro y temor. El último de los gigantes había caído. Pero la historia de Og no terminó allí. Su legendaria cama de hierro, que alguna vez fue el emblema de su grandeza y supremacía, no fue destruida. Fue preservada como un recuerdo silencioso, un vestigio de una época en que los gigantes caminaban sobre la tierra y creían que nada podría derribarlos. Aquella cama de hierro, que una vez simbolizó su dominio absoluto sobre Basán, permaneció como una reliquia silenciosa, un testimonio imponente de que incluso los más poderosos, tarde o temprano, pueden ser derrotados. El tiempo pasó. Las generaciones cambiaron, y los relatos sobre Og, el gigante, se fueron desvaneciendo poco a poco entre los susurros del viento, transformándose en leyendas contadas alrededor de fogatas y en pergaminos olvidados. Se decía que, en las noches de luna llena, cuando los vientos fríos descendían desde las montañas y el silencio envolvía las antiguas ruinas, aún podían escucharse los ecos de sus pasos, resonando entre los valles de Basán. Algunos afirmaban que su espíritu jamás abandonó aquellas tierras, vagando eternamente como un guardián invisible, protegiendo lo que una vez fue suyo. Otros, más sabios quizás, decían que su historia no era más que un eco lejano, un recordatorio para los hombres y los reinos futuros. El orgullo, por grande que sea, no puede resistir a la voluntad del Eterno. Así, Og no fue recordado únicamente como un guerrero colosal o un rey temible. Su nombre quedó grabado en la historia como el símbolo viviente del enfrentamiento entre la fuerza física y la fe inquebrantable, entre el poder terrenal y la voluntad divina. Porque la verdadera grandeza no se mide por el tamaño de un cuerpo, ni por la extensión de un imperio, sino por la sabiduría de reconocer que existen fuerzas mucho más elevadas que cualquier reino humano. Y así llegó a su fin la era de los gigantes. Con ella desapareció el reinado del último titán de Basán. Sus huellas quedaron marcadas en la tierra, pero su legado trascendió los campos de batalla. Enseñó a las futuras generaciones que incluso los más fuertes deben inclinarse ante lo eterno. Si esta historia ha despertado tu curiosidad,
No te vayas sin suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con quienes también buscan los secretos ocultos de la antigüedad. Quedan muchas leyendas por descubrir y tú puedes formar parte de esta aventura que apenas comienza.